Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos, todos los que estamos siguiendo la palabra de Dios todos los días. Que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Ya hoy es jueves 18 de mayo. Vamos a ver hoy el capítulo 18 y el capítulo 19 del libro de Primera de Samuel que estamos estudiando. El capítulo 18 nos dice, pacto de Jonatán y David. ¿Quién era Jonatán? Acuérdense en que Jonatán es el hijo del rey Saúl, el que se fue con su paje y iniciaron la batalla contra los filisteos. Aquí nos dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Están hablando de David. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Saúl tiene celos de David. Vamos a ponerle atención porque aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl, y se enojó Saúl. ¿Por qué? Aquí nos dice, Saúl en gran manera y les desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Mire que aquí por este estribillo empezó el odio de Saúl a David. Y desde aquel día, mire, aquí nos dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocó con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Saúl se daba cuenta que Jehová estaba con David y que ya Jehová no estaba con él. ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo se alejó Jehová de Saúl? Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000. Miren el objetivo de hacerlo así. Y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, por tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Por eso lo ponía a pelear con ellos para que los filisteos lo mataran. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre de Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a otro meolatita. Vea que le había dicho que le daba esa hija, pero no se la dio a David,
se la dio a otra persona. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablen en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron y acompañaban los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Siempre que David salía a pelear, ganaba la batalla, y la gente lo admiraba. El capítulo 9 dice, Saúl procura matar a David. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que se haga. Y Jonatán habló bien de David a Saúl. ¿Sí? ¿A quién le estaba hablando? Al padre, a su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y lo declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado a su mesa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana
Y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá al profeta, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel, o sea, David y Samuel, se fueron y moraron en Naioth. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naioth en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaba, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también llegaron ahí y profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo, Saúl, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Naoid en Ramá. Y fue a Naoid en Ramá, y también vino sobre él, sobre Saúl, el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naoid en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también: Saúl entre los profetas. Por eso era que se preguntaban: ¿y Saúl entre los profetas? Aquí vemos que por un canto, y porque decían que Saúl había matado miles, pero que David había matado 10,000, empezó el odio de Saúl contra David. Y empezó, y lo quería muerto. Le da su hija por esposa, lo manda a perseguir, lo manda que sea el jefe y que vaya a la guerra de los filisteos, porque el propósito de él era que lo mataran los filisteos. Padre lindo, Señor, nosotros estamos estudiando tu palabra y vemos la cantidad de cosas que sucedieron. Vemos el corazón de unos y de otros. Vemos el odio entre las personas. Vemos cómo se persigue y que el que tiene autoridad entonces se va contra el débil. Padre lindo, vemos lo que se está pasando hoy en nuestra patria y en el mundo entero. Papito Señor, aquí estamos. Enséñanos a mirar lo bueno que hay en tu palabra y enséñanos a desechar lo malo, Padre lindo. A no tenerle odio a nadie, a perdonar y a seguir adelante, Papito Señor. Nosotros estamos aquí para que tú continúes enseñándonos tu palabra, para que continúe dejando en cada corazón del que oímos la palabra todos los días, nos quede la huella, nos quede la lección, la aprendamos. Quédate, mi Rey, con nosotros ahora y siempre. Amén y amén.